Vamos a ir al libro de Levítico, al capítulo 17, y vamos a dar lectura al verso 11. Ya está aquí, aquí no está, ¿sí está puesto también? No, ¿verdad? ¿No lo quieren poner, por favor? Dice así la palabra. Por favor, te pido que estés muy atento, porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice Dios, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí saben lo que es expiación, verdad? ¿No? Pago. Es decir, que la sangre se usa como moneda para pagar por el pecado. Y yo no sé si te has preguntado por qué tiene que ser precisamente por medio de la sangre para expiar, para pagar por el pecado. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Así es que esa sería una buena pregunta, ¿no? Y te quiero decir que es bien sabido, todos sabemos, que todo lo que comemos y todo lo que bebemos se transforma en pequeñas moléculas de nutrientes. ¿Sí sabías eso? Sí. Muy pocos saben eso. Las cuales, cuando tú comes, cuando tú bebes, no precisamente alcohol, porque ese sí se va a otro lado, no, también a la sangre. Cuando eso sucede, el torrente sanguíneo las absorbe, esas partículas, esos nutrientes que necesita todo el organismo para poder vivir. Así es que el torrente sanguíneo absorbe todo lo comido y todo lo bebido, que se ha convertido en vitaminas, y las reparte en todo el cuerpo. Eso sí lo sabías, ¿verdad? Sí. Por esa razón nos dice esta escritura que la vida de la carne, o sea, del cuerpo, se encuentra En la sangre. en la sangre. Ahora bien, estamos hablando en el plano físico, y pareciera ser que lo que estamos leyendo en la escritura, que se nos hace saber en Levítico, así también es. Pero te quiero recordar que todo lo que está escrito en el Viejo Testamento es figura y sombra de las cosas espirituales que se manifiestan en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Viejo Testamento todo se nos presenta de manera física, material, para hacernos entender de alguna manera que eso no es más que una figura, una sombra de las cosas espirituales. Y es importante enfatizar, préstame tu Biblia, que toda esta palabra, de principio a fin, es 100% espiritual. Amén. ¿Está claro eso, mi amado? Amén. Sí está claro. Ok. Déjame tomar un poco de agua. Como que en este tiempo se le seca mucho la garganta.
Hay mucha gente enferma ahorita, ¿verdad? Bueno, si nos vamos al capítulo 3 de Génesis, no vamos a ir ahí porque te voy a dejar de tarea que lo leas si no lo has leído. Si nos vamos a ese capítulo 3 de Génesis, nos vamos a encontrar con un relato que trastorna, que es un parteaguas en la historia de la humanidad. Un suceso que causó un caos, una desgracia tan terrible, terrible, como fue el hecho de que la serpiente en el capítulo 3 incita a Eva a comer del árbol del fruto prohibido. Te repito, comer. Mira quien está a tu lado, es comer. Y después nos damos cuenta de que por causa de que la serpiente era más astuta, dice la palabra, logra envolver a Eva, la cautiva, la engaña, y de esa manera Eva come del árbol del fruto prohibido. ¿Qué hizo Eva? Comió. Dios había dicho, ciertamente el día que coman de ese fruto, ¿qué pasó? Morirán. Es obvio que lo que nos está narrando la Escritura no es un fruto terrenal, es un fruto espiritual. Y de esa manera, cuando Eva come y le da de comer a su marido, se cumple la sentencia que está escrita en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que dice: por un hombre entró la muerte a todos los hombres, porque la paga del pecado es muerte. ¿Me lo repites, por favor? Es muerte. Es muerte. Entendamos lo siguiente. Yo sé que muchos lo saben, otros no, pero es bueno recordarlo. Pecado quiere decir desviarse del camino. Eso es el significado de pecado. Lo demás es producto de haberte desviado del camino. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, pecado es desviarse, y un sinónimo de desviarse es perderse. Y la Escritura nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, No se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es importante saberlo, porque le vamos dando coherencia a lo que estamos leyendo. Bueno, ¿a dónde se va a perder? Estamos entendiendo que es porque está extraviado, está en otro lado, en el lugar donde no debe de estar. Nuestro Señor Jesucristo, a ver acá, vamos a empezar. A ver, ¿ya está? Nuestro Señor Jesucristo nos habla algo muy interesante en una parábola. La parábola del hijo pródigo. ¿Quién la ha leído? Yo. Amén. Nada más Gerardo lo leyó. Pues el único que se oye. Bueno, pues hay que oírnos como Gerardo, ¿verdad? Bueno,
Todos conocen la parábola que nos habla, de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero decir que esa parábola hace alusión precisamente a cada uno de nosotros. Un hijo que por causa de haberse separado del Padre, nos damos cuenta de que vive una vida de miseria, una vida de locura. Esa es la palabra correcta, una vida de locura. Y vemos también que cuando el hijo mayor se enoja por causa de que el padre le regala el vestido, le regala el calzado, el mejor calzado, mata lo mejor del cordero, un corderito lo prepara, hace un banquetazo, y el hijo mayor se enoja y le reclama al padre y le dice: óyeme, ¿por qué le das a ese que se gastó todo tu dinero con rameras? Y le dice el padre: hijo, debemos de alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y hoy vive. Porque tu hermano estaba perdido, estaba extraviado y hoy ha sido encontrado. Te decía que en esta parábola, nuestro Señor hace alusión a nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos perdidos. No teníamos un destino determinado y cometíamos actos dignos de locura. Le platicaba a mi esposa ayer en la noche cuando estaba revisando la predicación de que antes de llegar a Cristo, revisando mi vida, me acuerdo que las niñas tenían un muñequito de esos que le das cuerda y empieza con un tamborcito, un oso. Y me acuerdo que se le daba cuerda, llegaba a la pared, pum, hacía esto y pum, otra vez. No salía de la pared, constantemente golpeándose, constantemente no tenía un rumbo determinado, un rumbo a dónde ir. Y yo decía: así me siento. Exactamente esa es mi vida, decía yo, como la de ese muñeco. Y estoy seguro que si tú eres honesto contigo mismo, vas a llegar a esa conclusión de que tu vida era igual que la mía, la misma que la de ese muñeco, que se estaba dando de golpes cada vez que intentaba caminar. ¿No es cierto? Sí. Nos dice el apóstol Pablo en esa misma carta, en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y luego me gusta una frase que también se lee en el Viejo Testamento: comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando recuerdo mi comportamiento anterior, comprendo el comportamiento del hombre que no tiene a Cristo en su corazón, usando unos el alcohol, usando otros las drogas, usando otros el tabaco, usando otros la pornografía, las francachelas, y algunos otros usándolo todo.
Por ahí oí que dijo alguien, lotería.